Notre Charge Apostolique sobre los errores del exil en la democracia cristiana y el socialismo. San Pío X. 23 de septiembre de 1910. Venerables hermanos, salud y bendición apostólica. Introducción. Antecedentes sobre el movimiento Lesilan. 1. Sus ideas brillantes en lenguaje vago y equívoco, y la necesidad de juzgarlas. 1. Vigilancia apostólica sobre la naturaleza de la fe y la propagación de errores presentados en lenguaje que carece de claridad, lógica y verdad. Nuestro cargo apostólico nos impone la obligación de velar por la pureza de la fe y la integridad de la disciplina católica y de preservar a los fieles de los peligros del error y del mal, mayormente cuando el error y el mal se presentan con un lenguaje atrayente que, cubriendo la vaguedad de las ideas y el equívoco de las expresiones con el ardor del sentimiento y la sonoridad de las palabras, puede inflamar los corazones en el amor de causas seductoras pero funestas. Tales fueron, no ha mucho, las doctrinas de los pseudofilósofos del siglo XVIII, las de la Revolución Francesa, y del liberalismo tantas veces condenadas, tales son aún hoy las teorías de Lesilan, las cuales, no obstante apariencias brillantes y generosas, carecen con harta frecuencia de claridad, de lógica y de verdad, y, por esta parte, no son propias, ciertamente, del espíritu católico y francés. 2. El Papa enjuicia su doctrina, pese al amor y aprecio que siente por sus personas. Hemos titubeado mucho tiempo, venerables hermanos, en manifestar pública y solemnemente nuestro juicio acerca de Lesilan, habiendo sido preciso, para que nos decidiéramos a hacerlo, que vuestras preocupaciones vinieran a juntarse a las nuestras, porque nos amamos a la valiente juventud alistada bajo la bandera de Lesilan, y la creemos por muchos conceptos digna de elogio y admiración. Amamos a sus jefes, en quienes, nos complacemos en reconocer espíritus elevados, superiores a las pasiones vulgares y animados del más noble entusiasmo por el bien, vosotros los habéis visto, venerables hermanos, penetrados de su afecto vivísimo de fraternidad humana, ir al encuentro de los que trabajan y padecen, para sacarlos de la miseria y sostenidos en su sacrificio por el amor a Jesucristo y por la práctica ejemplar de la religión. 2. El aspecto encomiable y vituperable de Lesilan. 3. Origen y buena obra que realizó Lesilan. Era el día de la memorable encíclica que publicó nuestro predecesor, de feliz memoria, León XIII, sobre la condición de los obreros, Rerum Novarum. La Iglesia, por boca de su cabeza suprema, había vertido sobre los pequeños todas las tanuras de su corazón maternal, y parecía que con vivas ansias convocaba a campeones, cada día más numerosos, de la restauración de la justicia y del orden en nuestra sociedad perturbada. No es verdad que los fundadores de Lesilan venían en la ocasión propicia a poner muchedumbres de jóvenes y creyentes al servicio de la Iglesia para ayudarla a realizar sus deseos y esperanzas. Y en realidad de verdad Lesilan enarboló entre clases obreras el estandarte de Jesucristo, el signo de salvación para los individuos y las naciones, alimentando su actividad social en las fuentes de la gracia, imponiendo respeto de la religión a las gentes menos favorables, acostumbrando a los ignorantes y a los impíos a oír hablar de Dios, y a menudo, en conferencias de controversia, ante un auditorio hostil, surgiendo, excitado por una pregunta o por un sarcasmo, para confesar su fe. Denodada y arrogantemente. Estos eran los buenos tiempos de Lesilan, este su lado bueno, que explica los alientos y las aprobaciones que ni el episcopado ni la Santa Sede le regatearon, mientras este fervor religioso pudo velar el verdadero carácter del movimiento sillonista. 4. Las desviaciones doctrinales del movimiento por falta de formación. Porque hay que decirlo, venerables hermanos, nuestras esperanzas se han visto en gran parte defraudadas. Llegó un día en que Lesilan descubrió para ojos perspicaces algunas tendencias alarmantes. Lesilan se extraviaba. Podría suceder otra cosa. Sus fundadores, jóvenes, entusiastas y llenos de confianza en sí mismos, no estaban bastante pertrechados de ciencia histórica, de sana filosofía y de teología sólida ni para afrontar sin peligro los difíciles problemas sociales y que los arrastraba a su actitud y su corazón, ni para precaverse, en el terreno de la doctrina y de la obediencia, contra las infiltraciones liberales y protestantes. 5. El Papa llama la atención a sacerdotes, seminaristas y fieles. No les faltaron consejos, a los consejos sucedieron avisos, pero hemos tenido el sentimiento de ver que avisos y reprensiones se deslizaban sobre sus almas escurridizas sin producir resultado. Las cosas han llegado a tal extremo, que haríamos traición a nuestro deber si guardáramos silencio por más tiempo. Tenemos obligación de decir la verdad a nuestros queridos hijos de Lesilan, a quienes un generoso ardor ha llevado a un camino tan errado como peligroso. Tenemos obligación de decirla a los muchísimos seminaristas y sacerdotes que Lesilan ha apartado, si no de la autoridad, por lo menos de la dirección e influencia de los obispos. Tenemos obligación de decirla, finalmente, a la Iglesia, dentro de la cual Lesilan siembra la discordia y cuyos intereses compromete. Y. Juicio sobre Lesilan en general. 1. Pretende sustraerse a la autoridad de la Iglesia, primer error. 6. No hay exclusivo orden temporal, todo lo humano está sujeto a la moral y por ende a la autoridad eclesiástica. En primer lugar, conviene censurar severamente la pretensión de Lesilan de sustraerse a la dirección de la autoridad eclesiástica. Los jefes de Lesilan alegan que se mueven en un terreno que no es el de la Iglesia, que solo se proponen fines del orden temporal, y del orden espiritual, que el sillonista es simplemente un católico dedicado a la causa de las clases trabajadoras, a las obras democráticas, y que saca de la práctica de su fe la valentía de su sacrificio,
que, ni más ni menos que los artesanos, los labradores, los economistas y los políticos católicos, está sujeta a las reglas de la moral, comunes a todos. Sin depender ni más ni menos que ellos, de una manera especial de la autoridad eclesiástica. 7. Su obra social es moral y religiosa, afirmar lo contrario es un error. Facilísima es la contestación a estos subterfugios. ¿A quién se hará creer que los sillonistas católicos, que los sacerdotes y seminaristas alistados en sus filas no tienen, en su actividad social, más fin que los intereses temporales de las clases obreras? Afirmar de ellos tal cosa, creemos que sería hacerles agravio. La verdad es que los jefes del Essilán se proclaman idealistas irreductibles, que quieren levantar las clases trabajadoras, levantando primero la conciencia humana, que tienen doctrina social propia y principios filosófico y religiosos propios para reorganizar una sociedad con un plan nuevo, que se han formado un concepto especial de la dignidad humana, de la libertad, de la justicia y de la fraternidad, y que, para justificar sus sueños sociales apelan al Evangelio interpretando a su modo. Y lo que es más grave todavía, a un Cristo desfigurado y disminuido. Además enseñan estas ideas en sus círculos de estudios, las inculcan a sus compañeros y las trasladan a sus obras. Son, por tanto, verdaderos profesores de moral social, cívica y religiosa, y cualesquiera que sean las modificaciones que quieran introducir en la organización del movimiento sillonista, tenemos el derecho de decir que el fin del Essilán, su carácter, su acción, pertenecen al dominio de la moral, que es el dominio propio de la Iglesia, y que, por consiguiente se alucinan los sillonistas cuando creen obrar en un terreno en cuyos linderos expiran los derechos del poder doctrinal y directivo de la autoridad eclesiástica. 8. El católico no debe sustraerse a la disciplina eclesiástica. Aunque sus doctrinas estuvieran exentas de error, fuera con todo eso gravísima infracción de la disciplina católica el sustraerse obstinadamente a la dirección de los que han recibido del cielo la misión de guiar a los individuos y a las sociedades por el recto sendero de la verdad y del bien. Pero el mal es más hondo, ya lo hemos dicho, Essilán, arrebatado por un amor mal entendido a los débiles, se ha deslizado en el error. 2. Pretende nivelar todas las clases, segundo error. 9. La doctrina católica y papal sostiene la diversidad de clases. En efecto, Essilán se propone el mejoramiento y regeneración de las clases obreras. Mas sobre esta materia están ya fijados los principios de la doctrina católica, y ahí está la historia de la civilización cristiana para atestiguar su bienhechora fecundidad. Nuestro predecesor, de feliz memoria, los recordó en páginas magistrales, que los católicos aplicados a las cuestiones sociales deben estudiar y tener siempre presentes. Él enseñó especialmente que la democracia cristiana debe mantener la diversidad de clases, propias ciertamente de una sociedad bien constituida, y querer para la sociedad humana aquella forma y condición que Dios, su autor, le señaló. 1. Anatematizó una cierta democracia cuya perversidad llega al extremo de atribuir a la sociedad la soberanía del pueblo y procurar la supresión y nivelación de las clases. Al propio tiempo, León XIII imponía a los católicos el único programa de acción capaz de restablecer y mantener a la sociedad en sus bases cristianas seculares. Ahora bien, ¿qué han hecho los jefes del Essilán? No solo han adoptado un programa y una enseñanza diferentes de las de León XIII, y ya sería singular audacia de parte de unos legos erigirse en directores de la actividad social de la Iglesia en competencia con el soberano pontífice, sino que abiertamente han rechazado el programa trazado por León XIII, adoptando otro diametralmente opuesto. Además de esto, desechando la doctrina recordada por León XIII acerca de los principios esenciales de la sociedad, colocan la autoridad en el pueblo o casi la suprimen, y tienen por ideal realizable la nivelación de clases. Van, pues, al revés de la doctrina católica, hacia un ideal condenado. 10. Labor encomiable de los sillonistas, acompañada de exageraciones nocivas. Ya sabemos que se lisonjean de levantar la dignidad humana y la condición, harto menospreciada, de las clases trabajadoras, de procurar que sean justas y perfectas las leyes del trabajo y las relaciones entre el capital y los salarios, de reinar, en fin, sobre la tierra una justicia mejor y mayor caridad, y de promover en la humanidad, con movimientos sociales hondos y fecundos, un progreso inesperado. Ciertamente, no vituperamos esos esfuerzos, que serían a todos visos excelentes si los sillonistas no olvidaran que el progreso de un ser consiste en vigorizar sus facultades naturales con nuevas fuerzas, y en facilitar el ejercicio de su actividad en los límites y leyes de su constitución, pero que si, al contrario, se hieren sus órganos esenciales y se violan los límites de su actividad, se le empuja, no hacia el progreso, sino hacia la muerte. Esto es, sin embargo, lo que ellos quieren hacer de la sociedad humana. Su sueño consiste en cambiar sus cimientos naturales y tradicionales y en prometer una ciudad futura edificada sobre otros principios que se atreven a declarar más fecundos, más beneficiosos que aquellos sobre los que descansa la actual sociedad cristiana. 11. Dios y la Iglesia pusieron los cimientos de la sociedad, los católicos deben restaurarlos sin cesar. No, venerables hermanos, preciso es reconocerlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual en que todos sientan plaza de doctores y legisladores, no se edificará la ciudad de modo distinto de cómo Dios la edificó, no se edificará la ciudad si la Iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos, no, la civilización no está por inventar ni la ciudad nueva por edificarse en las nubes. Ha existido y existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica.
No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques, siempre renovados, de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad, omnia instaurare in Christo. 2. Y para que no se nos acuse de formular juicios demasiado sumarios y con rigor no justificado acerca de las teorías sociales de Lesiland, queremos recordar sus puntos esenciales. 2. Los puntos esenciales en particular. 1. La dignidad humana mal entendida. 12. Concepto de dignidad que la Iglesia no puede alabar. Lesiland tiene la noble preocupación de la dignidad humana. Pero esta dignidad la entiende a la manera de ciertos filósofos, de quienes la Iglesia dista mucho de poder alabarse. A. Por entender una emancipación política, económica e intelectual desmedida. 13. Libertad no es total emancipación política, económica e intelectual. El primer elemento de esta dignidad es la libertad, entendida en el sentido de que todo hombre, excepto en materia de religión, es autónomo. De este principio fundamental saca las siguientes conclusiones: hoy el pueblo está en tutela debajo de una autoridad distinta de él, luego debe liberarse de ella, emancipación política. Está bajo la dependencia de patronos que, detentando sus instrumentos de trabajo, lo explotan, oprimen y rebajan, luego debe sacudir su yugo, emancipación económica. Está dominado, finalmente, por una casta llamada directora, a la cual su desarrollo intelectual asegura una preponderancia indebida en la dirección de los negocios, luego debe sustraerse a su dominación, emancipación intelectual. La nivelación de las condiciones desde este triple punto de vista establecerá entre los hombres la igualdad, y esta igualdad es la verdadera justicia humana. Una organización política y social fundada sobre esta base, la libertad y la igualdad, a las que pronto vendrá a juntarse la fraternidad, he aquí lo que ellos llaman democracia. B. Por reclamar un desproporcionado y desordenado poder político, económico y mora del individuo. 14. Democracia no es la participación mayor posible en el orden político y económico, el súbdito no es rey, ni el obrero patrón. Sin embargo, la libertad y la igualdad no constituyen más que el lado, por decirlo así, negativo. Lo que constituye propia y positivamente la democracia es la participación mayor posible de todos en el gobierno de la cosa pública. Y esto comprende un triple elemento: político, económico y moral. Por de pronto, en política, Lesiland no suprime la autoridad, antes al contrario, la estima indispensable, pero quiere dividirla, o mejor dicho, multiplicarla de tal manera que cada ciudadano llegue a ser una especie de rey. La autoridad, es cierto, dimana de Dios, pero reside primordialmente en el pueblo, del cual se desprende por vía de elección o, mejor aún, de selección, sin que por esto sea parte del pueblo y sea independiente de él, será exterior, pero solo en apariencia, en realidad será interior, porque será una autoridad consentida. A proporción ocurrirá lo propio en el orden económico. Sustraído a una clase particular, el patronazgo se multiplicará tanto que cada obrero será una especie de patrono. La forma llamada a realizar este ideal económico no será, según dicen, la del socialismo, sino un sistema de cooperativas suficientemente multiplicadas para provocar una concurrencia fecunda y para asegurar la independencia de los obreros, que no estarán encadenados a ninguna de ellas. 15. El amor del interés público y del bien común no es el principio supremo de la autoridad moral. He aquí ahora el elemento capital, el elemento moral. Como la autoridad, según se ha visto, es muy reducida, es menester otra fuerza para suplirla y para oponer una reacción permanente al egoísmo individual. Este nuevo principio, esta fuerza, es el amor del interés público, es decir, del fin mismo de la profesión y de la sociedad. Imaginaos una sociedad donde en el alma de cada ciudadano estos amores se subordinaran de tal modo que el bien superior se antepusiera siempre al bien inferior. Esta sociedad no podría pasarse casi sin autoridad y no ofrecería el ideal de la dignidad humana, teniendo cada ciudadano un alma de rey, cada obrero, un alma de patrón. Arrancado de la estrechez de sus intereses privados y elevados al de su profesión, y más arriba, hasta los de la nación entera, y más arriba aún, hasta los de la humanidad, pues el horizonte de Lesiland no se detiene en las fronteras de la patria, sino que se extiende a todos los hombres hasta los confines del mundo. El corazón humano, ensanchado por el amor del bien común, abrazaría a todos los compañeros de la misma profesión, a todos los compatriotas, a todos los hombres. Y aquí la grandeza y la nobleza humana ideal realizada por la célebre trilogía libertad, igualdad, fraternidad. 16. El papel que, según ellos, está llamado a desempeñar su elemento moral en la economía y la política. Ahora bien, estos tres elementos, político, económico y moral, están subordinados uno a otro, siendo el principal, según hemos dicho, el elemento moral. En efecto, imposible es que viva democracia política alguna si carece de raíces profundas en la democracia económica, pero, a la vez, ni una ni otra son posibles si no arraigan en tal estado de ánimo que la conciencia posea responsabilidades y fuerzas morales proporcionada. Pero suponed un estado de ánimo, formado tanto de responsabilidad consciente como de fuerzas morales, entonces la democracia económica se desenvolverá naturalmente, traduciéndose en actos de esa conciencia y de esas fuerzas. Del mismo modo y por igual camino saldrá del régimen corporativo la democracia política, y la democracia política y la económica, esta como soporte de aquella, quedarán asentadas en la conciencia aún del pueblo sobre fundamentos inquebrantables. 17.
La educación democrática sillonista consiste exclusivamente en cultivar la conciencia y la responsabilidad cívicas. Tal es, en resumen, la teoría, se podría decir, el sueño, de Lesilan. A esto tiende su enseñanza, y lo que llama educación democrática del pueblo, es a saber, a levantar al sumo grado la conciencia y la responsabilidad cívicas de cada ciudadano, de donde fluirá la democracia económica y la política, y el reinado de la justicia, de la igualdad y de la fraternidad. 2. Refutación de los errores. 18. En resumen, la teoría sillonista falsea la doctrina católica al respecto. Esta rápida exposición, venerables hermanos, os muestra ya claramente cuánta razón teníamos de decir que Lesilan opone doctrina a doctrina, que edifica su sociedad sobre una teoría contraria a la verdad católica y que falsea las nociones esenciales y fundamentales que regulan las relaciones sociales de toda sociedad humana. Las siguientes consideraciones pondrán todavía más de realce dicha oposición. A. Del error sobre la autoridad. 19. La autoridad pública procede de Dios, no del pueblo ni puede ser revocada por el pueblo. Lessillon coloca primordialmente la autoridad pública en el pueblo, del cual deriva inmediatamente a los gobernantes, de tal manera, sin embargo, que continúa residiendo en el pueblo. Ahora bien, León XIII ha condenado formalmente esta doctrina en su encíclica Diuturnum y Iud sobre el poder político, donde dice: muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos, afirman que toda autoridad viene del pueblo, por lo cual, los que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia, sino como mandato o delegación del pueblo, y de tal manera que tiene rango de ley la afirmación de que la misma voluntad que entregó el poder puede revocarlo a su antojo. Muy diferente es en este punto la doctrina católica, que pone en Dios, como en principio natural y necesario, el origen de la autoridad política. 1. Sin duda Lesilan hace derivar de Dios esta autoridad que coloca primeramente en el pueblo, pero de tal suerte que la autoridad sube de abajo hacia arriba, mientras que, en la organización de la Iglesia, el poder desciende de arriba hacia abajo. 2. Pero, además de que es anormal que la delegación ascienda, puesto que por su misma naturaleza desciende, León XIII ha refutado de antemano esta tentativa de conciliación de la doctrina católica con el error del filosofismo. Porque prosigue, es importante advertir en este punto que los que han de gobernar el Estado, pueden ser elegidos en determinados casos por la voluntad y el juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Con esta elección se designa el gobernante, pero no se le confieren los derechos del poder. Ni se entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer. 3. 20. La negación de la autoridad en la utopía y el absurdo de la sociedad sillonista, necesidad de la autoridad y de la obediencia, que no coartan la libertad. Por otra parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador de poder, ¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito, no hay ya ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia. Lesilan lo ha reconocido, porque, como exige, en nombre de la dignidad humana, la triple emancipación política, económica e intelectual, la ciudad futura por la que trabaja no tendrá ya ni dueños ni servidores, en ella todos los ciudadanos serán libres, todos camaradas, todos reyes. Una orden, un precepto, sería un atentado contra la libertad, la subordinación a una superioridad cualquiera sería una disminución del hombre, la obediencia, una decadencia. Es así, venerables hermanos, como la doctrina tradicional de la Iglesia nos presenta las relaciones sociales en la ciudad, incluso en la más perfecta posible. ¿Es que acaso toda sociedad de seres independientes y desiguales por naturaleza no tiene necesidad de una autoridad que dirija su actividad hacia el bien común y que imponga su ley? Y si en la sociedad se hallan seres perversos, los habrá siempre, no deberá la autoridad ser tanto más fuerte cuanto más amenazador sea el egoísmo de los malvados. Además, se puede afirmar con alguna sombra de razón que hay incompatibilidad entre la autoridad y la libertad, a menos que uno se engañe groseramente sobre el concepto de libertad. Se puede enseñar que la obediencia es contraria a la dignidad humana y que el ideal sería sustituir la obediencia por la autoridad consentida. ¿Es que acaso el apóstol San Pablo no tuvo a la vista la sociedad humana en todas sus etapas posibles, cuando ordenaba a los fieles estar sometidos a toda autoridad? 4. Es que la obediencia a los hombres en cuanto representantes legítimos de Dios, es decir, en fin de cuentas, la obediencia a Dios, rebaja al hombre y lo sitúa vilmente por debajo de sí mismo. Es que el Estado religioso, fundado sobre la obediencia, sería contrario al ideal de la naturaleza humana. Es que los santos, que han sido los más obedientes de los hombres, eran esclavos o degenerados. Es que, finalmente, podemos imaginar un estado social en el que Jesucristo, venido de nuevo a la tierra, no diera ya el ejemplo de la obediencia y no dijera ya: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. 5. B. Del error sobre la justicia e igualdad. 21. La desigualdad no es injusticia ni la democracia, el único régimen justo, ni goza de especial privilegio. Lesilan, que enseña estas doctrinas y las practica en su vida interior, siembra, por tanto, entre vuestra juventud católica nociones erróneas y funestas sobre la autoridad, la libertad y la obediencia. No es diferente lo que sucede con la justicia y la igualdad. Lesilan se esfuerza, así lo dice, por realizar una era de igualdad, que sería, por esto mismo, una era de justicia mejor. Por esto, para él, toda desigualdad de condición es una injusticia o,
al menos, una justicia menor. Principio totalmente contrario a la naturaleza de las cosas, productor de envidias y de injusticias y subversivo de todo orden social. De esta manera la democracia es la única que inaugurará el reino de la perfecta justicia. ¿No es esto una injuria hecha a las restantes formas de gobierno, que quedan rebajadas de esta suerte al rango de gobiernos impotentes y peores? Pero, además, Leziland tropieza también en este punto con la enseñanza de León XIII. Habría podido leer en la encíclica ya citada sobre el poder político que, salvada la justicia, no está prohibida a los pueblos la adopción de aquel sistema de gobierno que sea más apto y conveniente a su manera de ser o a las instituciones y costumbres de sus mayores. 1. Y la encíclica hace alusión a la triple forma de gobierno de todos conocida. Supone, pues, que la justicia es compatible con cada una de ellas. Y la encíclica sobre la condición de los obreros, no afirma claramente la posibilidad de restaurar la justicia en las organizaciones actuales de la sociedad, al indicar los medios de esta restauración. Ahora bien, sin duda alguna, León XIII hablaba no de una justicia cualquiera, sino de la justicia perfecta. Al enseñar, pues, que la justicia es compatible con las tres formas de gobierno conocidas, enseñaba que, en este aspecto, la democracia no goza de un privilegio especial. Los sillonistas, que pretenden lo contrario o bien rehúsan oír a la Iglesia o bien se forman de la justicia y de la igualdad un concepto que no es católico. C. Del error sobre la fraternidad. 22. El falso y débil fundamento de la fraternidad, que se pone en interés común o en la simple humanidad. Lo mismo sucede con la noción de la fraternidad, cuya base colocan en el amor de los intereses comunes, o, por encima de todas las filosofías y de todas las religiones en la simple noción de humanidad, englobando así en un mismo amor y en una igual tolerancia a todos los hombres con todas sus miserias, tanto intelectuales y morales como físicas y temporales. Ahora bien, la doctrina católica nos enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas, por muy sinceras que sean, ni en la indiferencia teórica o práctica ante el error o el vicio en que vemos caídos a nuestros hermanos, sino en el celo por su mejoramiento intelectual y moral no menos que en el celo por su bienestar material. Esta misma doctrina católica nos enseña también que la fuente del amor al prójimo se halla en el amor de Dios, Padre común y fin común de toda la familia humana, y en el amor de Jesucristo, cuyos miembros somos, hasta el punto de que aliviar a un desgraciado es hacer un bien al mismo Jesucristo. Todo otro amor es ilusión o sentimiento estéril y pasajero. La caridad cristiana y Jesucristo mismo, la verdadera base de la fraternidad humana. Ciertamente, la experiencia humana está ahí, en las sociedades paganas o laicas de todos los tiempos, para probar que, en determinadas ocasiones, la consideración de los intereses comunes o de la semejanza de naturaleza pesa muy poco ante las pasiones y las codicias del corazón. No, venerables hermanos, no hay verdadera fraternidad fuera de la caridad cristiana, que por amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, abraza a todos los hombres, para ayudarlos a todos y para llevarlos a todos a la misma fe y a la misma felicidad del cielo. Al separar la fraternidad de la caridad cristiana así entendida, la democracia, lejos de ser un progreso, constituiría un retroceso desastroso para la civilización. Porque, si se quiere llegar, y nos lo deseamos con toda nuestra alma, a la mayor suma de bienestar posible para la sociedad y para cada uno de sus miembros por medio de la fraternidad, o, como también se dice, por medio de la solidaridad universal, es necesaria la unión de los espíritus en la verdad, la unión de las voluntades en la moral, la unión de los corazones en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Esta unión no es realizable más que por medio de la caridad católica, la cual es, por consiguiente, la única que puede conducir a los pueblos en la marcha del progreso hacia el ideal de la civilización. Del error sobre la dignidad de la persona humana. 23. El origen de todas las falsas nociones sociales es la equivocada idea de la dignidad humana. Finalmente, en la base de todas las falsificaciones de las nociones sociales fundamentales, Leziland coloca una idea falsa de la dignidad humana. Según él, el hombre no será verdaderamente hombre, digno de este nombre, más que el día en que haya adquirido una conciencia luminosa, fuerte, independiente, autónoma, pudiendo prescindir de todo maestro, no obedeciendo más que a sí mismo, y capaz de asumir y de cumplir sin falta las más graves responsabilidades. Grandilocuentes palabras, con las que se exalta el sentimiento del orgullo humano, sueño que arrastra al hombre sin luz, sin guía y sin auxilios por el camino de la ilusión, en el que, aguardando el gran día de la plena conciencia, será devorado por el error y las pasiones. Además, ¿cuándo vendrá este gran día? A menos que cambie la naturaleza humana, cosa que no está al alcance de Leziland, vendrá ese día alguna vez. Es que los santos, que han llevado la dignidad humana a su apogeo, tenían esa pretendida dignidad, y los humildes de la tierra, que no pueden subir tan alto y que se contentan con modestamente su surco en el puesto que la providencia les ha señalado, cumpliendo enérgicamente sus deberes en la humildad, la obediencia y la paciencia cristiana, no serán dignos de llamarse hombres, ellos a quienes el Señor sacará un día de su condición obscura para colocarlos en el cielo entre los príncipes de su pueblo. 24. Existen aún otros aspectos erróneos. Pero basta ya de reflexiones sobre los errores de Leziland, pues si pretendiéramos agotar la materia, habríamos de llamar vuestra atención sobre otros dictámenes suyos igualmente errados y peligrosos, verbigracia, sobre la manera de entender el poder coercitivo de la Iglesia. Importa ver ahora la influencia de estos errores en la conducta práctica de Leziland y en su acción social. 3.
Rechazo de sus prácticas erróneas y de su indisciplinada acción social. 25. La camaradería absoluta entre ellos y la eliminación práctica de diferencias. Las doctrinas del Essilán no quedan en el dominio de la abstracción filosófica. Son enseñadas a la juventud católica y, además, se hacen ensayos para vivirlas. L'essilán se considera como el núcleo de la ciudad futura, la refleja, por consiguiente, lo más fielmente posible. En efecto, no hay jerarquía en l'essilán. La minoría que lo dirige se ha destacado de la masa por selección, es decir, imponiéndose a ella por su autoridad moral y por sus virtudes. La entrada es libre, como es libre también la salida. Los estudios se hacen allí sin maestro, todo lo más, con un consejero. Los círculos de estudio son verdaderas cooperativas intelectuales, en las que cada uno es al mismo tiempo maestro y discípulo. La camaradería más absoluta reina entre los miembros y pone en contacto total sus almas, de aquí el alma común del Essilán. Se le ha definido una amistad. El mismo sacerdote, cuando entra en él, abate la eminente dignidad de su sacerdocio y, por la más extraña inversión de papeles, se hace discípulo, se pone al nivel de sus jóvenes amigos y no es más que un camarada. 26. Quebranto consiguiente del respeto y de la obediencia en esa falsa sociedad y espíritu peligroso. En estas costumbres democráticas y en las teorías sobre la ciudad ideal que las inspira, reconoceréis, venerables hermanos, causa secreta de los fallos disciplinarios que tan frecuentemente habéis debido reprochar al Essilán. No es extraño que no hayáis encontrado en los jefes y en sus camaradas así formados, fuesen seminaristas o sacerdotes, el respeto, la docilidad y la obediencia que son debidos a vuestra persona y a vuestra autoridad, que sintáis de parte de ellos una sorda oposición, y que tengáis el dolor de verlos apartarse totalmente, o, cuando son forzados por la obediencia, de entregarse con disgusto a las obras no sillonistas. Vosotros sois el pasado, ellos son los pioneros de la civilización futura. Vosotros representáis la jerarquía, las desigualdades sociales, la autoridad y la obediencia, instituciones envejecidas, a las cuales las almas de ellos, estimuladas por otro ideal, no pueden plegarse. Nos tenemos sobre este estado de espíritu el testimonio de hechos dolorosos, capaces de arrancar lágrimas, y no podemos, a pesar de nuestra longanimidad, subtraernos a un justo sentimiento de indignación. ¿Por qué se inspira a vuestra juventud católica la desconfianza hacia la Iglesia, su madre? Se le enseña que, después de 19 siglos, la Iglesia no ha logrado todavía en el mundo constituir la sociedad sobre sus verdaderas bases, que no ha comprendido las nociones sociales de la autoridad, de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad y de la dignidad humana, que los grandes obispos y los grandes monarcas que han creado y han gobernado tan gloriosamente a Francia no han sabido dar a su pueblo ni la verdadera justicia ni la verdadera felicidad, porque no tenían el ideal del Essilán. El soplo de la revolución ha pasado por aquí, y nos podemos concluir que, si las doctrinas sociales del Essilán son erróneas, su espíritu es peligroso, y su educación, funesta. 3. La Iglesia y l'Esillon. 1. La doctrina del Essilán no satisface a la Iglesia. 27. Pretenden ser los mejores católicos. Pero, entonces, ¿qué debemos pensar de la acción del Essilán en la Iglesia, del Essilán, cuyo catolicismo es tan puntilloso que, si no se abraza su causa, se sería asuso a ello, es un enemigo interior del catolicismo y no se comprendería para nada ni el Evangelio ni a Jesucristo? Juzgamos necesario insistir sobre esta cuestión. Porque es precisamente su ardor católico el que ha valido al Essilán, hasta en estos últimos tiempos, valiosos alientos e ilustres sufragios. Pues bien, ante las palabras y los hechos, nos estamos obligados a decir que, tanto en su acción como en su doctrina, l'Essilán no satisface a la Iglesia. A. Por admitir solo la forma democrática. 28. Su catolicismo es deficiente porque admite solo el régimen democrático. En primer lugar, su catolicismo no se acomoda más que a la forma de gobierno democrática, que juzga ser la más favorable a la Iglesia e identificarse, por así decirlo, con ella, enfeuda, pues, su religión a un partido político. No tenemos que demostrar que el advenimiento de la democracia universal no significa nada para la acción de la Iglesia en el mundo. Hemos recordado ya que la Iglesia ha dejado siempre a las naciones la preocupación de darse el gobierno que juzguen más ventajoso para sus intereses. Lo que nos queremos afirmar una vez más, siguiendo a nuestro predecesor, es que hay un error y un peligro en enfeudar, por principio, el catolicismo a una forma de gobierno, error y peligro que son tanto más grandes cuando se identifica la religión con un género de democracia cuyas doctrinas son erróneas. Este es el caso del Essilán, el cual, comprometiendo de hecho a la Iglesia en favor de una forma política especial, divide a los católicos, arranca a la juventud, e incluso a los sacerdotes y a los seminaristas, de la acción simplemente católica y malgasta, a fondo perdido, las fuerzas vivas de una parte de la nación. B. Por prescindir de la religión. 29. El sillonista prescinde prácticamente de su religión y proclamándose católico no defiende su catolicismo. Y ved, venerables hermanos, una sorprendente contradicción, precisamente invocando el principio de que la religión debe dominar sobre todos los partidos, se abstiene l'Essilán de defender la Iglesia combatida. No es esta, en verdad, la que a la arena política ha descendido, antes bien la han arrastrado a ella para mutilarla y despojarla. Y siendo esto así,
no deben los católicos usar de las armas políticas que tienen en sus manos para defenderla, y también para obligar a la política a mantenerse en su terreno y no ocuparse con la Iglesia más que para darle lo que le es debido. Pues bien, a vista de las tropelías que se perpetran contra la Iglesia, se ve frecuentemente con dolor a los sillonistas cruzarse de brazos, si no les tiene en cuenta defenderla, véseles dictar o sostener un programa que por ningún lado, ni en ningún grado, descubre al católico, sin que esto sea obstáculo para que esos mismos hombres confiesen su fe en plena lucha política, al golpe de alguna provocación, dando así a entender que hay dos hombres en sillonista, el individuo que es católico, y el sillonista, el hombre de acción, que es neutro. 30. El más grande surco como unión moral de todas las religiones y sectas, con total independencia de la religión. Hubo un tiempo en que Lesilan, como tal, era formalmente católico. En materia de fuerza moral, no reconocía más que una, la fuerza católica, e iba proclamando que la democracia sería católica o no sería democracia. Vino un momento en que se operó una revisión. Dejó a cada uno su religión o su filosofía. Cesó de llamarse católico, ya la fórmula la democracia será católica, sustituyó esta otra, la democracia no será anticatólica, de la misma manera que no será antijudía o antibudista. Esta fue la época del Plus Grand Silan. Se llamó para la construcción de la ciudad futura a todos los obreros de todas las religiones y de todas las sectas. Solo se les exigió abrazar el mismo ideal social, respetar todas las creencias y aportar una cierta cantidad de fuerzas morales. Es cierto, se proclamaba, los jefes de Lesilan ponen su fe religiosa por encima de todo. Pero pueden negar a los demás el derecho de beber su energía moral allí donde les es posible. En compensación, quieren que los demás respeten a ellos su derecho de beberla en la fe católica. Exigen, por consiguiente, a todos aquellos que quieren transformar la sociedad presente en el sentido de la democracia, no rechazarse mutuamente a causa de las convicciones filosóficas o religiosas que pueden separarlos, sino marchar unidos, sin renunciar a sus convicciones, pero intentando hacer sobre el terreno de las realidades prácticas la prueba de la excelencia de sus convicciones personales. Tal vez sobre este terreno de la emulación entre almas adheridas a diferentes convicciones religiosas o filosóficas podrá realizarse la unión, uno, y se declara al mismo tiempo, como podía realizarse esto, que el pequeño Lesilan católico sería el alma del gran Lesilan cosmopolita. Surcos democráticos independientes para cada religión y secta. Recientemente, el nombre del Plus Grand Lesilan ha desaparecido, y una nueva organización ha intervenido, sin modificar, todo lo contrario, el espíritu y el fondo de las cosas para poner orden en el trabajo y organizar las diversas fuerzas de actividad. Lesilan queda siempre como un alma, un espíritu, que se mezclará a los grupos e inspirará su actividad, y todos los grupos nuevos quedan en apariencia autónomos, a los católicos, a los protestantes, a los librepensadores se les pide que se pongan a trabajar. Los camaradas católicos trabajarán entre ellos en una organización especial para instruirse y educarse. Los demócratas protestantes y librepensadores harán lo mismo por su parte. Todos, católicos, protestantes y librepensadores, tendrán muy en su corazón armar a la juventud, no para una lucha fratricida, sino para una generosa emulación en el terreno de las virtudes sociales y cívicas. 2. C. Por pretender establecer una justicia fuera de la religión. 31. La civilización supone la moral, y la moral, religión, por eso en las realidades perrécticas importa la convicción religiosa. Estas declaraciones y esta nueva organización de la acción sillonista provocan graves reflexiones. He aquí, fundada por católicos, una asociación interconfesional para trabajar en la reforma de la civilización, obra religiosa de primera clase, porque no hay verdadera civilización sin la civilización moral, y no hay verdadera civilización moral sin la verdadera religión. Esta es una verdad, demostrada, este es un hecho histórico. Y los nuevos sillonistas no podrán pretestar que ellos trabajarán solamente en el terreno de las realidades prácticas, en el que la diversidad de las creencias no importa. Su jefe siente tan claramente esta influencia de las convicciones del espíritu sobre el resultado de la acción, que les invita, sea la que sea la religión a que pertenecen, a hacer en el terreno de las realidades prácticas la prueba de la excelencia de sus convicciones personales. Y con razón, porque las realizaciones prácticas revisten el carácter de las convicciones religiosas, de la misma manera que los miembros de un cuerpo hasta en sus últimas extremidades reciben su forma del principio vital que los anima. 32. La Junta Democrática de Acción Social propicia una imposible y peligrosa mezcolanza de religiones y convicciones. Esto supuesto, que pensar de la promiscuidad en que se encontrarán colocados los jóvenes católicos con heterodoxos e incrédulos de toda clase en una obra de esta naturaleza. ¿No es esta 1000 veces más peligrosa para ellos que una asociación neutra? ¿Qué pensar de este llamamiento a todos los heterodoxos y a todos los incrédulos para probar la excelencia de sus convicciones sobre el terreno social, en una especie de concurso apologético, como si este concurso no durase ya hace 19 siglos, en condiciones menos peligrosas para la fe de los fieles y con toda honra de la Iglesia católica? ¿Qué pensar de este respeto a todos los errores y de la extraña invitación, hecha por un católico, a todos los disidentes para fortificar sus convicciones por el estudio y para hacer de ellas fuentes siempre más abundantes de fuerzas nuevas? ¿Qué pensar de una asociación en que todas las religiones e incluso el libre pensamiento pueden manifestarse en alta voz, a su capricho? ¿Por qué los sillonistas,
que en las conferencias públicas y en otras partes proclaman enérgicamente su fe individual, no pretenden ciertamente cerrar la boca a los demás e impedir al protestante afirmar su protestantismo y al escéptico su escepticismo. ¿Qué pensar, finalmente, de un católico que al entrar en su círculo de estudios deja su catolicismo a la puerta para no asustar a sus camaradas, que, soñando en una acción social desinteresada, rechazan subordinarla al triunfo de intereses, de grupos o incluso de convicciones, sean, las que sean? Tal es la profesión de fe del nuevo Comité Democrático de Acción Social, que ha heredado el defecto mayor de la antigua organización y que, dice, rompiendo el equívoco mantenido en torno al Plus Grand Les Island, tanto en los medios reaccionarios como en los medios anticlericales, está abierto a todos los hombres respetuosos de las fuerzas morales y religiosas y convencidos de que ninguna emancipación social verdadera es posible sin el fermento de un generoso idealismo. 33. No quieren que la acción social sillonista aproveche a la Iglesia, en cambio esta ayuda a aquella. Sí, por desgracia, el equívoco está deshecho, la acción social de Les Island ya no es católica, el sillonista, como tal, no trabaja para un grupo, y la Iglesia, dice, no podrá ser por título alguno beneficiaria de las simpatías que su acción podrá suscitar. Insinuación verdaderamente extraña. Se teme que la Iglesia se aproveche de la acción social de Les Island con un fin egoísta e interesado, como si todo lo que aprovecha a la Iglesia no aprovechase a la humanidad. Extraña inversión de ideas, es la Iglesia la que sería la beneficiaria de la acción social, como si los más grandes economistas no hubieran reconocido y demostrado que es esta acción social la que, para ser seria y fecunda, debe beneficiarse de la Iglesia. Por aliarse en su obra a gente de las doctrinas más heterogéneas. 34. Constituye una quimérica empresa reemplazar con un vago idealismo y virtud cívica la obra inmortal de la Iglesia. Pero más extrañas todavía, tremendas y dolorosas a la vez, son la audacia y la ligereza de espíritu de los hombres que se llaman católicos, que sueñan con volver a fundar la sociedad en tales condiciones y con establecer sobre la tierra, por encima de la Iglesia católica, el reino de la justicia y del amor, con obreros venidos de todas partes, de todas las religiones o sin religión, con o sin creencias, con tal que olviden lo que les divide, sus convicciones filosóficas y religiosas, y que pongan en común lo que les une, un generoso idealismo y fuerzas morales tomadas donde les sea posible. Cuando se piensa en todo lo que ha sido necesario de fuerzas, de ciencia, de virtudes sobrenaturales para establecer la ciudad cristiana, y los sufrimientos de millones de mártires, y las luces de los padres y de los doctores de la Iglesia, y la abnegación de todos los héroes de la caridad, y una poderosa jerarquía nacida del cielo, y los ríos de gracia divina y todo lo edificado, unido compenetrado por la vida y el Espíritu de Jesucristo, sabiduría de Dios, verbo hecho hombre, cuando se piensa. Decimos, en todo esto, queda uno admirado de ver a los nuevos apóstoles esforzarse por mejorarlo con la puesta en común de un vago idealismo y de las virtudes cívicas. ¿Qué van a producir? ¿Qué es lo que va a salir de esta colaboración? Una construcción puramente verbal y quimérica, en la que veremos reflejarse desordenadamente y en una confusión seductora las palabras de libertad, justicia, fraternidad y amor, igualdad y exaltación humana, todo basado sobre una dignidad humana mal entendida. Será una agitación tumultuosa, estéril para el fin pretendido y que aprovechará a los agitadores de las masas menos utopistas. Si verdaderamente se puede afirmar que Les Island se ha hecho compañero de viaje del socialismo, puesta la mirada sobre una quimera. 35. El sillonismo pretende ser una nueva religión. Nos tememos algo todavía peor. El resultado de esta promiscuidad en el trabajo, el beneficiario de esta acción social cosmopolita no puede ser otro que una democracia que no será ni católica, ni protestante, ni judía, una religión, porque el sillonismo, sus jefes lo han dicho, es una religión, más universal que la Iglesia católica, reuniendo a todos los hombres, convertidos, finalmente, en hermanos y camaradas en el reino de Dios. No se trabaja para la Iglesia, se trabaja para la humanidad. 2. La conducta no católica de Les Island no satisface a la Iglesia. 36. Su catolicismo terminó en apostasía organizada. Y ahora, penetrados de la más viva tristeza. No nos preguntamos. Venerables hermanos, ¿en qué ha quedado convertido el catolicismo de Les Island? Desgraciadamente, el que daba en otro tiempo tan bellas esperanzas, este río límpido e impetuoso, ha sido captado en su marcha por los enemigos modernos de la Iglesia y no forma ya en adelante más que un miserable afluente del gran movimiento de apostasía, organizado en todos los países, para el establecimiento de una Iglesia universal que no tendrá ni dogmas, ni jerarquía, ni regla para el espíritu ni freno para las pasiones y que, so pretexto de libertad y de dignidad humana consagraría en el mundo, si pudiera triunfar, el reino legal de la astucia y de la fuerza y la opresión de los débiles, de los que sufren y trabajan. 37. Su nuevo evangelio tiene aspectos irrespetuosos y blasfemos. Nos conocemos muy bien los sombríos talleres en que se elaboran estas doctrinas deletéreas. Que no deberían seducir a los espíritus clarividentes. Los jefes de Les Island no han podido defenderse de ellas, la exaltación de sus sentimientos, la ciega bondad de su corazón, su misticismo filosófico mezclado con una parte de iluminismo los han arrastrado hacia un nuevo evangelio, en el que han creído ver el verdadero evangelio del Salvador, hasta el punto que osan tratar a nuestro Señor Jesucristo con una familiaridad soberanamente irrespetuosa y al estar su ideal emparentado con el de la revolución, no temen hacer entre el evangelio y la
Revolución, aproximaciones blasfemas que no tienen la excusa de haber brotado de cierta improvisación apresurada. 38. Deforman el verdadero evangelio y a Cristo, descartando su divinidad y acentuando sus virtudes sociales. Nos queremos llamar vuestra atención, venerables hermanos, sobre esta deformación del evangelio y del carácter sagrado de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre, practicada en Lesilan y en otras partes. Cuando se aborda la cuestión social, está de moda en algunos medios eliminar, primeramente la divinidad de Jesucristo y luego no hablar más que de su soberana mansedumbre, de su compasión por todas las miserias humanas, de sus apremiantes exhortaciones al amor del prójimo y a la fraternidad. Ciertamente, Jesús nos ha amado con un amor inmenso, infinito, y ha venido a la tierra a sufrir y morir para que, reunidos alrededor de él en la justicia y en el amor, animados de los mismos sentimientos de caridad mutua, todos los hombres vivan en la paz y en la felicidad. Pero a la realización de esta felicidad temporal y eterna ha puesto, con una autoridad soberana, la condición de que se forme parte de su rebaño, que se acepte su doctrina, que se practique su virtud y que se deje uno enseñar y guiar por Pedro y sus sucesores. Porque, si Jesús ha sido bueno para los extraviados y los pecadores, no ha respetado sus convicciones erróneas, por muy sinceras que pareciesen, los ha amado a todos para instruirlos, convertirlos y salvarlos. Si ha llamado hacia sí, para aliviarlos. A los que padecen y sufren, no ha sido para predicarles el celo por una de la igualdad quimérica. Si ha levantado a los humildes, no ha sido para inspirarles el sentimiento de una dignidad independiente y rebelde a la obediencia. Si su corazón desbordaba mansedumbre para las almas de buena voluntad, ha sabido igualmente armarse de una santa indignación contra los profanadores de la casa de Dios, 2. Contra los miserables que escandalizan a los pequeños, 3. Contra las autoridades que agobian al pueblo bajo el peso de onerosas cargas sin poner en ellas ni un dedo para aliviarlas, 4. Ha sido tan enérgico como dulce, ha reprendido, amenazado, castigado, sabiendo y enseñándonos que con frecuencia el temor es el comienzo de la sabiduría, 5, y que conviene a veces cortar un miembro para salvar al cuerpo, 6. Finalmente, no ha anunciado para la sociedad futura el reino de una felicidad ideal, del cual el sufrimiento quedara desterrado, sino que con sus lecciones y con sus ejemplos ha trazado el camino de la felicidad posible en la tierra y de la felicidad perfecta en el cielo, el camino de la cruz. Estas son enseñanzas que se intentaría equivocadamente aplicar solamente a la vida individual con vistas a la salvación eterna, son enseñanzas eminentemente sociales, y nos demuestran en nuestro Señor Jesucristo algo muy distinto de un humanitarismo sin consistencia y sin autoridad. Conclusión. Exhortación del Papa. 1. A los obispos, sacerdotes y jóvenes de Francia. 39. Misión de los obispos, recordar los deberes. Vosotros, venerables hermanos, proseguid activamente la obra del Salvador de los hombres con la imitación de su mansedumbre y de su energía. Inclinaos a todas las miserias, ningún dolor escapa vuestra solicitud pastoral, ninguna queja os halla indiferentes. Pero predicad también denodadamente a grandes y pequeños sus deberes, a vosotros toca formar la conciencia del pueblo y de los poderes públicos. La cuestión social estará muy cerca de su solución cuando unos y otros, menos exigentes de sus derechos, cumplan exactamente sus deberes. Dediquen sacerdotes al estudio de la ciencia social y la solución de sus problemas. Además, como en el conflicto de intereses, y especialmente en la lucha con las fuerzas de los malos, ni la virtud ni aun la santidad bastan siempre para asegurar al hombre el pan de cada día, y como el rodaje social debe ordenarse de suerte que con su juego natural paralice los esfuerzos de los malvados y haga asequible a todos los hombres de buena voluntad su parte legítima de felicidad terrena, ardientemente deseamos que a este fin os intereséis activamente en la organización de la sociedad. Con este fin, en tanto que vuestros sacerdotes se entregarán con celo a la santificación de las almas, a la defensa de la Iglesia y a las obras de caridad propiamente dichas, escogeréis algunos de ellos activos y de espíritu poderoso, provistos de los grados de doctores en filosofía y teología, perfectamente instruidos en la historia de la civilización antigua y moderna, y los dedicaréis a los estudios menos elevados y más prácticos de la ciencia social para ponerlos, en tiempo oportuno, al frente de las obras de acción católica. Mas cuiden esos sacerdotes de no dejarse extraviar en el dédalo de las opiniones contemporáneas por el espejismo de una falsa democracia, no tomen de la retórica de los peores enemigos de la Iglesia, y del pueblo un lenguaje enfático y lleno de promesas tan sonoras como irrealizables, persuádanse que la cuestión social y la ciencia social no nacieron ayer, que en todas las edades la Iglesia y el Estado concertados felizmente suscitaron para el bienestar de la sociedad organizaciones fecundas. Que la Iglesia, que jamás ha traicionado la felicidad del pueblo con alianzas comprometedoras, no tiene que desligarse de lo pasado, antes le basta anudar, con el concurso de los verdaderos obreros de la restauración social, los organismos rotos por la revolución, y adaptarlos, con el mismo espíritu cristiano de que estuvieron animados, al nuevo medio creado por la evolución material de la sociedad contemporánea, porque los verdaderos amigos del pueblo no son ni revolucionarios ni innovadores, sino tradicionalistas. Llamado a la juventud sillonista. A esta obra eminentemente digna de vuestro celo pastoral deseamos que la juventud de Lesilan, no solo no ponga obstáculo alguno, sino que, desarraigada de sus errores, aporte en el orden y sumisión conveniente su leal y eficaz concurso. 2. A los jefes de Lesilan. 40. Pedido a los jefes y normas para los reacios, abstención total de sacerdotes y seminaristas.
Volviéndonos ahora, pues, a los jefes del Esilan, con la confianza de un padre que habla a sus hijos, les pedimos por su bien, por el de la Iglesia y de Francia, que os cedan el puesto. Nos medimos ciertamente la extensión del sacrificio que de ellos solicitamos, pero sabemos que son bastante generosos para realizarlo, y de antemano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de quien somos representantes indignos, les damos por ello nuestra bendición. En cuanto a los miembros del Esilan, queremos que se agrupen por diócesis para trabajar bajo la dirección de los obispos respectivos, así en la regeneración cristiana y católica del pueblo como en el mejoramiento de su suerte. Esos grupos diocesanos serán, por de pronto, independientes unos de otros, y a fin de demostrar bien que han roto con los errores pasados, tomarán el nombre de Silans católicos, surcos católicos, y cada uno de sus miembros añadirán a su título de sillonista el mismo calificativo de católico. Por supuesto que todo sillonista católico quedará libre de conservar, por otra parte, sus preferencias políticas, depuradas de todo lo que en la materia no sea enteramente conforme con la doctrina de la Iglesia. Que si hubiese grupos, venerables hermanos, que se negasen a someterse a estas condiciones, deberíais entender que de hecho rehúsan someterse a vuestra dirección, y entonces habría que examinar si se ciñen a la política o economía pura, o si perseveran en sus antiguos errores. En el primer caso, es claro que no os habríais de ocupar de ellos más que del común de los fieles, en el segundo, deberíais proceder en la forma conveniente, con prudencia, pero también con firmeza. Los sacerdotes habrán de mantenerse totalmente apartados de los grupos disidentes, contentándose con prestar los auxilios del Santo Ministerio individualmente a sus miembros y aplicarles en el Tribunal de la Penitencia las reglas comunes de la moral relativas a la doctrina y a la conducta. Cuanto a los grupos católicos, los sacerdotes y seminaristas, si bien los favorecerán y secundarán, se abstendrán no obstante de agregarse a ellos como miembros, porque conviene que la milicia sacerdotal se mantenga en una esfera superior a las asociaciones laicas, aun las más útiles y animadas del mejor espíritu. 41. Plegaria del Papa por los sillonistas y bendición papal. Tales son las providencias prácticas con que hemos creído necesario sancionar esta carta acerca del Esilan y de los sillonistas. Que el Señor se digne, se lo rogamos del fondo del alma, hacer entender a esos hombres y a esos jóvenes las graves razones que la han dictado, que les dé la docilidad del corazón con el valor de probar a la faz de la Iglesia a sinceridad de su fervor católico, y a vosotros, venerables hermanos, que los dé a sentir para con ellos, pues quedan en adelante vuestros, los afectos de un corazón enteramente paternal. En esta esperanza y para alcanzar tan deseables resultados, nos os concedemos de todo corazón, así como a vuestro clero y a vuestro pueblo, la bendición apostólica. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 23 de agosto de 1910, año octavo de nuestro pontificado. Pío, Papa X.